pues muy buenos días. Bueno. ¿Cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues vamos a ver, acabamos de pasar un día muy especial. Acabamos de festejar el Día de la Independencia en nuestro país, en nuestro México. Y bueno, pues cada país tiene una fecha especial. Cada país tiene un día en el cual celebra, pues de alguna manera, su independencia, su soberanía. Nosotros los que estamos acá en América, bueno, pues hemos logrado nuestra independencia, pero hay otros países que nunca han estado sometidos, pero ellos de todos modos tienen un día especial, ¿no? Estoy pensando en Francia, pues ahí nunca han tenido alguien que los esté gobernando, pero sin embargo tienen un día especial, que es la toma de la Bastilla, ¿no? Cuando inició la Revolución Francesa. Entonces en cada país hay un día especial en esto. Y esto me hace pensar que, bueno, pues cada fecha que se celebra, realmente lo que marca es el inicio de ese movimiento, cualquiera que haya sido. No el día en que se consumó, ¿no? Nosotros celebramos el 16 de septiembre, que es el día en que comenzó el movimiento de la independencia. Pero a ver, ¿alguien sabe cuándo se consumó? ¿Cuándo se firmó la independencia? Nadie se lo sabe. Nadie se lo sabe. Vamos, lo buscamos en un libro de historia y ahí está la fecha, pero nadie la celebra, nadie la recuerda, porque realmente lo que se festeja, lo que se celebra, es el día en que comienza. ¿Y por qué? Porque es más importante el día que comenzamos que el día en que consumamos. Bueno, pues esto es porque nosotros, incluso en lo personal, pues podemos considerarnos libres de cualquier situación que podamos tener el día en que decidimos ser libres. No tanto el día en que ya lo logramos. A lo mejor el día que lo logramos ni siquiera nos damos cuenta. Pero sí, en el momento en que lo iniciamos, ese día es muy importante. Y es por esto por lo que nosotros celebramos los días en que comienzan estos movimientos de independencia o de soberanía o de lo que sea. Cuando tú declaras, cuando tú proclamas que eres libre, ese día eres libre. Aunque todavía tengas esa situación, aunque todavía tengas el yugo, aunque todavía tengas esa situación, de todos modos, el día en que tú lo declaras, el día que tú lo proclamas, ese día eres libre. ¿Por qué? Pues porque mentalmente ya diste el paso. Ya nada más es cuestión de tiempo para que lo logres, pero ya diste el paso para esa libertad, para esa independencia. Cuando declaras que el yugo que te estaba oprimiendo, que estaba sobre tu cerviz, ya no lo tienes, en ese momento ya no lo tienes. Te puedes seguir pesando, puedes saber que ahí está, pero tú ya declaraste que no lo tienes, que ya no va a seguir rigiendo tu vida, porque tu vida ya es diferente. En el momento en que tú lo metiste a tu mente y a tu corazón. Y a propósito de esto, vamos a ver algunas definiciones de algunas palabras que se parecen y que a veces pudiéramos considerar como si fueran lo mismo, pero no lo son. Por ejemplo, independiente, que no guarda dependencia de otra cosa, que no depende de una autoridad de rango superior. Entonces, nuestro país es independiente si ya no tiene otra nación que le esté diciendo lo que tiene que hacer, si ya no tiene una autoridad sobre de ella. Entonces, en ese momento, este país es independiente. Y nosotros también lo podemos ver, pues, en nuestra vida secular, en nuestra vida normal. Tenemos, por ejemplo, personas que trabajan por su cuenta, que no sé, son diseñadores, y decimos que son diseñadores o trabajadores independientes porque no tienen una relación laboral
que los esté limitando o que les esté diciendo qué es lo que tienen que hacer. Otra palabra que se parece es autonomía. La autonomía es la facultad que puede obrar según su criterio con independencia de la opinión o el deseo de otros, que puede gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y criterios. Y ahí tenemos pues casos, por ejemplo, el de nuestra universidad, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué quiere decir? Que esta universidad se va a regir por sus propias leyes, por sus propios mandatos que pueda tener dentro de su reglamento, de sus instalaciones, de todo su ámbito. No es que sea un estado dentro del otro, como alguna vez se ha manejado, ¿no? De que fuera independiente de las leyes de México, no se trata de eso. Se trata simplemente de que la universidad puede regirse por sí misma. No depende de lo que diga, no sé, por ejemplo, en nuestro caso, la Secretaría de Educación Pública no tiene injerencia sobre la Universidad Nacional. Como sí lo tiene, por ejemplo, sobre el Instituto Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional depende de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, la universidad es autónoma, el Politécnico no lo es, ¿vale? Las universidades privadas en este país no son autónomas, porque dependen de la Secretaría de Educación Pública, ¿vale? Muy bien, otra palabrita va a ser soberanía. Soberanía es la autoridad en la que reside el poder. Esto es muy importante, es la autoridad en que reside el poder. Es el gobierno propio en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Entonces se dice que una nación es soberana cuando puede actuar a pesar o en contra de lo que diga alguna otra, ¿no? Entonces toma sus propias decisiones, entonces es soberana. Y por último, libertad. Es la facultad y derecho de las personas o naciones para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues lo que les voy a decir suena como un poquito raro, pero hoy, el día de hoy, finalmente, después de un proceso muy largo, el día de hoy podemos decir que somos libres. Y puedes decir, pero pues yo siempre he sido libre. ¿Cómo es que me dices que soy libre hoy cuando lo he sido durante toda mi vida? Entonces eres libre a pesar de que tú pienses que siempre lo has sido. Eres libre aunque no lo parezca, aunque parezca que tienes sobre ti una autoridad, un peso, algo que está encima de ti que no te permite actuar según quieres. Bueno, pues a pesar de eso, eres libre. Podemos ser libres y pensar que somos esclavos, y de la misma manera podemos ser esclavos y pensar que somos libres. ¿De qué somos libres? ¿De qué entonces éramos esclavos? Éramos porque ya no somos, porque a partir del día de hoy somos libres. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes de cuál es nuestra situación en este sentido. Y esto no es algo nuevo, es algo que aparece, por ejemplo, en la palabra, en el Evangelio de Juan 8, del 31 al 33, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Y aquí es muy interesante que Jesús le está hablando a los que habían creído. No le está hablando a los que lo atacaban, le está hablando a los que habían creído. Y les dice todo esto. Y ellos responden: pero si nosotros somos hijos de Abraham.
Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que ahora nos dices que somos libres? Y aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque estas personas que están hablando con el Señor, pues ni siquiera están conscientes de su historia. Dice, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo no? Hay que ver la historia, ¿no? Y el pueblo de Israel fue esclavo no una vez, varias veces. Sin embargo, el Señor les está diciendo que son libres. Y como que se nos olvidan las situaciones, se nos olvida la historia, se olvida la historia de nuestra propia vida, de nuestra propia familia, de nuestra propia condición. Tenemos que recordar entonces que el día de hoy somos libres porque el precio que pesaba sobre nosotros como esclavos fue pagado. Y fue pagado a precio de sangre. Y por lo tanto, hoy tenemos una gran responsabilidad con este regalo de libertad que tenemos. ¿Y de qué somos libres? Les voy a mencionar nada más 7 cosas de las cuales somos libres el día de hoy. Para empezar, somos libres de la condenación y de la culpa. Dice Romanos 8, del 1 al 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya no hay ninguna condenación, ya no hay ninguna culpa. Y entonces, ¿por qué seguimos cargando con ella? ¿Por qué seguimos sintiéndonos culpables? ¿Por qué seguimos sintiéndonos que somos condenados por nosotros mismos? ¿Por qué seguimos sin perdonarnos los errores que hemos cometido? Hemos tomado malas decisiones, definitivamente. Todos hemos tomado malas decisiones. Y eso nos trae culpa. Eso nos trae condenación. Y muchas veces no hemos pasado por ese proceso de perdón. Yo recuerdo que pues yo ya tenía años en el Señor, ya había pasado por mucho tiempo en la iglesia, estaba sirviendo al Señor. Y un día, platicando con uno de los pastores de la congre donde estaba, empezamos a platicar y llegamos a la conclusión de que todavía, a esas alturas, después de años, más de 10 años, pues todavía no me había perdonado. Y todavía seguía cargando ahí con una culpota, pero tremenda. Y es necesario romper con eso. Es necesario en oración perdonarnos a nosotros mismos, que a veces es tan difícil y tan doloroso, pero es necesario, porque en el momento en que nos perdonamos, en ese momento somos libres. ¿Por qué? Porque ya no existe ninguna condenación. No tenemos por qué seguir cargando todo eso que hemos acumulado en nuestras vidas. Es como si trajéramos aquí cargando a un muerto, y a donde quiera que vamos, ahí lo llevamos arrastrando. Ya es momento de quitarlo de encima, de ya no seguirlo arrastrando, porque ya no nos corresponde seguirlo cargando. Somos libres de la condenación y de la culpa. Número 2, del dominio del pecado. Dice Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, antes, el pecado era el Señor sobre nuestra vida. Ahora ya no. Ahora el Señor de nuestra vida se llama Jesucristo. Señor se refiere aquí no a una persona que va pasando y que le dices, oiga Señor. No, se refiere al dueño de nuestra vida. Y el dueño de nuestra vida
era el pecado. ¿Qué quiere decir? Que aunque no quisiéramos, pecamos. Ya queríamos dejar tal o cual cosa y la seguíamos haciendo. ¿Por qué? Porque teníamos ese señorío sobre nuestra vida. Pero ya no lo tenemos. Ahora el Señor de nuestra vida, el dueño de nuestra vida, quien manda sobre nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué seguimos pecando? Bueno, pues porque el Señor nos ha concedido, nos ha dejado la libertad para decidir. Nos ha dejado el libre albedrío. Tal vez estamos abusando de ese libre albedrío. Porque en todo momento que quisiéramos, le podríamos decir al pecado, hasta aquí. Ya, no más. Ya basta, ya fue suficiente. Pero muchas veces lo seguimos consintiendo, lo seguimos manteniendo ahí en un rinconcito aparentemente controlado, pero cuando picamos un botón determinado, ¡pum!, surge de nuevo. ¿Por qué? Porque no lo hemos matado, porque ahí todavía lo tenemos. Lo único que necesitamos es la fuerza necesaria para decir no, para decirle no al pecado. Si no tenemos esa fuerza, pues podemos pedirla, porque a nuestra disposición está todo el poder del reino de los cielos actuando a nuestro favor. ¿No crees que Dios quiere que sean libres de ese pecado? Por supuesto que quiere. Entonces lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Y en ese momento vamos a hacerlo. El momento en que declaremos que somos libres de ese pecado, en ese momento somos libres. Porque todo va a estar actuando a nuestro favor para poderlo lograr. Número 3. Somos libres de la muerte eterna. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Pero si ya no tenemos pecado, entonces esa muerte ya no puede venir sobre nosotros. En esta vida, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morir? Pues no es tan malo. ¿Por qué? Porque cuando morimos, vamos con Cristo. Dice Pablo en Romanos 14, del 8 al 10, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, sea que estemos vivos, o sea que ya no, de todos modos, somos de Cristo. ¿Somos libres de la muerte? Bueno, del temor a la muerte. ¿Vamos a morir? Ciertamente. Aun cuando tenemos por ahí una posibilidad de que no. Si el Señor viene antes, pues ya no pasaremos por ahí. Pero si no, entonces sí vamos a morir. Pero sin temor. En paz. Como muchas personas que hemos visto a nuestro alrededor, a lo mejor no hemos estado presentes en ese momento, pero hemos oído por el testimonio de muchos hermanos que han partido con el Señor en completa paz, sin temor. No como, pues también hemos tenido el testimonio de otras personas que han muerto en medio de tribulación, de dolor, de angustia, de gritos, ¿no?, de angustia que han tenido, porque no han estado con esa seguridad que tenemos nosotros de que si morimos, vamos con el Señor. Entonces, ¿la muerte qué nos puede hacer? Pues no nos puede hacer nada. ¿Vamos a tener temor de la muerte? Pues no tenemos por qué. Hemos sido
liberados de esto también. También, número 4, somos libres del temor, del miedo. Dice Salmos 34:4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué es lo que te espanta? ¿En qué estás pensando en la noche antes de dormirte y que no te deja en paz? El temor te paraliza. El temor no te permite tomar decisiones sabias. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando tengas miedo, cuando estés enfrentando ese temor? Bueno, primero que nada, no permitir que esté delante de ti, no enconcharte esperando a que algo pase, porque no va a pasar. Levanta los ojos al cielo, como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de una autoridad, no viene de un policía, no viene de un amigo, no viene de un vecino, no viene de un familiar. Tu socorro viene de Jehová, ni más ni menos que el Creador de los cielos y de la tierra. Y si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? ¿Qué es lo que te puede hacer el hombre si Dios está contigo? Y ahí volveríamos al punto anterior. Pues lo peor que te puede hacer es matarte. Y te está haciendo un favor, porque te está mandando más rápido con el Señor. También somos salvos, y este es muy importante, de la ira de Dios. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. El temor de Dios. Muchas veces escuchamos, ¿no? Sobre todo ahora se habla mucho de que el temor de Dios, bueno, no, realmente no es temor, es respeto, no es temor. Es realmente temor. Es un auténtico temor a ofender a Dios. Este mismo Dios que está por ti, que está de tu lado, es el creador del cielo y de la tierra y es justo. Y si lo ofendes, las cosas no se van a quedar así. Entonces, debemos temer a Dios. En ese sentido, sí. Pero somos salvos de la ira de Dios. El día de la ira de Dios, de la cual se habla en la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, un día terrible en el que Dios va a desatar su ira sobre esta tierra, nosotros vamos a ser salvos de ese día. Somos salvos de esta ira terrible de nuestro Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero a nadie le conviene que lleguemos hasta el extremo, hasta el punto de probarlo, a ver hasta dónde. No, es jugar con fuego, en verdad. Número 6, de intentar ganar nuestra salvación. Dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y también dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Durante cuánto tiempo estuvimos pues atormentados por la idea de que, híjole, hoy no me porté bien y pues hoy no voy a poder hacer los puntos necesarios para llegar al reino? Hoy no me gané el cielo, hoy no pude ser lo suficientemente bueno. ¿Sabes qué? Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. ¿Por qué? Porque por obras no podemos ganar la salvación. Nada más piensa un poquito. Si por nuestras obras pudiéramos ganarnos la salvación, entonces ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué derramó su sangre? Si nosotros solos podemos,
pues entonces sería un sacrificio totalmente inútil. Pero Dios sabe que no podemos. Dios sabe que es imposible para el hombre salvarse. Entonces es inútil que tratemos, porque nuestra salvación ya está pagada. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: uy, Señor, qué bueno soy, te sacaste la lotería conmigo. Porque no es así, definitivamente. Decía un amigo, decía: los buenos están para quemar a los malos, ¿no? Hablando de que por sus propias obras, pues no hay manera de que podamos estar bien delante de Dios. Si podemos estar delante de Dios, y esto nos lleva al punto 7, dice: para acercarnos a la presencia de Dios, Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por la sangre que fue derramada en la cruz. Porque recordemos que cuando el Señor entrega su vida en la cruz, entre las muchas cosas que ocurrieron, es que en el templo el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios, fue rasgado. Y dice muy claramente la palabra, para que no haya malos entendidos, de arriba hacia abajo. Se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Quién la rasgó? Dios mismo. Entonces podemos entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde no le era permitido entrar a nadie, excepto al sumo sacerdote, una vez al año, y después de hacer sacrificios por sus pecados. Nosotros podemos entrar libremente. Es un privilegio tremendo que tengamos la puerta abierta delante de Dios, de este Dios creador del cielo y de la tierra. Somos justos y somos justificados. Nos podemos presentar delante del Padre porque su Hijo Jesús pagó por el precio de nuestro pecado, por su propio cuerpo, por su propia muerte. Pero además de todo esto que el Señor nos ha dado y que somos libres, y todavía hay más cosas, pero bueno, no podemos enumerarlas todas, Dios nos permite ir todavía un paso más adelante. Porque además Dios nos ha puesto dentro de una familia, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 Corintios 12, 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Quiere decir que ahora ya no somos solamente independientes, sino que somos interdependientes. Todos dependemos de todos. En un cuerpo, cada parte del cuerpo depende del resto del cuerpo. No hay una parte que puedas decir que esta es independiente y esta no le pasa nada. Si te duele cualquier parte del cuerpo, todo tu cuerpo se siente mal. Y eso lo hemos comprobado más de una vez, ¿no? Si tienes, no sé, cualquier cosa, te machucaste el dedo pequeño de tu pie izquierdo, ¿no? Que pudiéramos decir el más insignificante de todos, todo tu cuerpo se va a doler, todo tu cuerpo se va a quejar por el dolor que tienes en ese dedito. Y este vivir en una iglesia, este habitar unos con los otros, es un entrenamiento que vamos a tener. Nuestro primer entrenamiento lo tenemos en la familia. Nacemos, tenemos nuestros padres, a veces tenemos hermanos, a veces no, pero de cualquier manera, a partir de esta pequeña célula, empezamos a ver que no estamos solos,
empezamos a ver que dependemos de alguien más. Vamos creciendo y entonces nos sentimos independientes. Y ya entrando un poco más en madurez, nos damos cuenta de que no hemos dejado de ser dependientes, ahora somos interdependientes. Yo dependo de ti, pero tú también dependes de mí. Y empezamos a actuar como un equipo, empezamos a actuar ayudándonos unos a los otros. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en la familia de Dios, bueno, pues sigue siendo exactamente lo mismo. Necesitamos conocerlo, necesitamos vernos, buscarnos, hablar, platicar, tener ese tiempo, darnos ese tiempo para conocernos, para saber qué es lo que pensamos, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros deseos, también cuáles son nuestros logros, para que entonces podamos armonizar. Porque si no podemos armonizar un tiempo que tenemos en la iglesia, pues imagínense cuando estemos en la eternidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a aislar? ¿Nos vamos a ir a meter a algún rincón? Pues no, ahí vamos a estar todos juntos. No hay forma de que allá nos vayamos a otro lado y digamos, es que a mí me gusta, yo prefiero vivir solo. Ahí no hay de eso. Yo me voy a mi casa y no quiero saber nada de todos los demás. Ahí nos vamos a tener que aguantar, bueno, no aguantar, a disfrutar durante una eternidad. Y la eternidad es mucho tiempo. Entonces, ¿la independencia es buena? Sí, por supuesto. Pero la interdependencia es mucho mejor. ¿Nuestro país es totalmente independiente? No. Hay relaciones, hay dependencias de mucho tipo, hay diplomáticas, económicas, migratorias, logísticas, familiares, ¿no? Muchas veces tenemos a familiares que están fuera de nuestro país, en lo personal. Y pues, ¿cuántos mexicanos hay fuera del país? Bueno, nada más en Estados Unidos hay cerca de 40 millones. Y todos ellos tienen familiares aquí. Entonces, ahí hay una dependencia tremenda, tremenda. ¿Somos libres nosotros? Sí. ¿Somos independientes? De alguna manera. ¿Somos autónomos? Más o menos. ¿Somos soberanos? No. Eso sí no. Eso sí no. Porque tenemos todos una autoridad superior. A veces la vemos dentro de la iglesia, a veces la vemos en lo civil, pero si no la viéramos, de todos modos, tenemos una autoridad más alta, porque nadie puede estar fuera de la autoridad de nuestro Dios. Y esa autoridad, sea eclesiástica, sea civil, sea la misma de Dios, pues nos sometemos a ella voluntaria y libremente. Porque cuando nos sometemos a esta autoridad, también tenemos una cobertura. Y esto trae ventajas. Siempre, siempre tiene ventajas porque estamos bajo una protección que nos va a dar aquella autoridad a la cual nos estamos sometiendo. ¿Somos libres? ¿Libres entonces para hacer lo que queramos? No. Libres para hacer lo bueno. Porque el que es esclavo del pecado, por ejemplo, a lo mejor quiere dejar de hacerlo, pero no está en su capacidad de hacerlo. Vemos en Juan 8:36, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuándo vamos a ser verdaderamente libres? Cuando el Señor Jesús nos libertare. ¿Eso ya pasó? Sí, ya pasó. ¿Somos libres? Sí, somos libres. Con toda confianza podemos declarar y podemos decir, hoy soy libre. Vamos a repetirlo. Hoy soy libre. ¿De qué? De todo lo que vimos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque en verdad somos libres. Porque en verdad podemos mirar hacia atrás y podemos darnos cuenta de todo lo que hemos dejado. Podemos darnos cuenta, Señor, de todo lo que nos has librado.
Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos decir con toda seguridad que somos libres, que tenemos esa libertad que tú nos has dado y nos sometemos voluntaria y libremente a tu autoridad, Señor, a tu soberanía. No queremos andar, Señor, haciendo lo que queremos, sino queremos, Señor, depender en ese sentido de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu Santo Espíritu que vive en nosotros. Te doy muchas gracias, Señor, por esta protección que no se separa de nosotros en ningún momento de nuestra vida. Te doy gracias, Padre, porque podemos también estar seguros que esta protección se está extendiendo hacia nuestras familias, hacia las personas que amamos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bendición, por este privilegio tan grande de poder ser llamados hijos tuyos. Te doy gracias, bendito Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues muchas gracias por atender este mensaje. Que el Señor me los bendiga, que tengamos una buena semana y nos estamos viendo el próximo domingo. Bendiciones. Hasta luego.